El presidente de la República, Lenín Moreno, y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dispusieron que se faciliten todos los recursos económicos, legales y administrativos para defender a policías que, como consecuencia del cumplimiento de su trabajo, han sido procesados penalmente o se han visto en indefensión frente a los fallos y decisiones de jueces y fiscales. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, los protagonistas de la noticia están en Notimundo Estelar. Ahora le damos la más cordial bienvenida en nuestros estudios a la doctora María Paula Romo. Ella es la ministra de Gobierno. Doctora Romo, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, qué gusto estar aquí, qué gusto poder charlar con ustedes y a través de ustedes con sus oyentes. Gracias, para nosotros también es un gusto, señora ministra. Empecemos por el tema de la migración venezolana a propósito del pedido del gobierno colombiano de buscar la forma de crear un corredor humanitario para que aquellos ciudadanos venezolanos que tienen visa no a nuestro ingreso a nuestro país, sino a Perú o quizá Chile, puedan pasar por territorio ecuatoriano y acceder a aquellos países. Sí, efectivamente estamos analizando este tema, discutiéndolo también con Perú, porque existe la posibilidad de crear un corredor humanitario. Durante todos estos meses ha funcionado un corredor humanitario. ¿En qué consiste? En tener buses, o en qué consistía, en tener buses en la frontera, en el puente de Rumichaca, básicamente, porque tenemos dos ingresos, uno por el Carchi, uno por Sucumbíos, pero básicamente a través de Rumichaca tener buses en esta zona que trasladen directamente a personas cuyo objetivo final es llegar a Perú. ¿Por qué? Para evitar que estas personas, o para facilitar que estas personas se trasladen, que muchas veces venían a hacer ese camino a pie con sus familias y a caminar de una frontera a otra. La situación que viven los venezolanos es realmente, lo sabemos. Es realmente lamentable, es gravísimo lo que ha pasado en ese país, la manera en la que se ha empobrecido a una población entera, y esta es la realidad. Entonces, el cambio que hemos tenido en políticas migratorias luego ya de algunos años de este fenómeno, y de este fenómeno irregular en su número, digamos, varios países del continente han empezado a pedir visa para que los ciudadanos venezolanos entren. Perú fue el último antes que nosotros. ¿Cómo se ha ido modificando esto? ¿Cuántos ciudadanos venezolanos entraban al Ecuador los últimos días antes de que Perú ponga la medida? Llegaron a ser 7,000 al día. Y la gran mayoría de estos ciudadanos se movilizaban hacia Perú. Entonces ahí se activó, por ejemplo, con mayor intensidad el corredor migratorio, este corredor humanitario. Luego, los últimos días de la medida, pasamos nosotros de tener un ingreso de 1,500, 2,000 ciudadanos venezolanos al día, que es el promedio que hemos manejado prácticamente el último año. Pasamos de tener ese ingreso a tener uno de casi 4,000, 5,000 al día, que en este caso algunos trataban de llegar a Perú, que era su destino último, y otros ya trataban de quedarse en el Ecuador. En este momento tenemos entre 40 y 60 ingresos al día. Esa es la manera en la que se ha modificado. Todavía no está normalizado por completo el tema de otorgar visas. En cierto momento se criticó, ¿no es cierto?, este costo mínimo que tienen las visas, porque habrían personas que aún siendo $50 no podrían pagarlos. ACNUR está pagando este costo para casos extremos, para casos de necesidad extrema. Entonces, sobre la marcha se han ido encontrando algunas soluciones. En este momento no está activado ningún corredor humanitario, pero se está analizando la posibilidad. Ahora, si es que de alguna manera se permite el tránsito del puente de Rumichaca a la frontera con el Perú, tendría que verificarse alguna revisión en Rumichaca. Ahora, justamente le iba a preguntar eso, ¿cómo funcionaría este corredor humanitario? Me imagino que en forma coordinada con los países que van a estar involucrados. Por ejemplo, si los migrantes tienen visa para entrar a Chile, y ese va a ser su destino final, Chile o Argentina, tienen que obviamente pasar por Ecuador, tienen que pasar por Perú. Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos dar el paso a hacer este corredor humanitario hasta la frontera con Perú. Debería haber de alguna manera, debería de estar esto coordinado justamente con Perú para que no se queden ahí. Exacto, porque el peor escenario posible sería generar esta expectativa y de alguna manera
trasladar el problema hacia la otra frontera, ¿no es cierto? Que no cumplan los requisitos, que no cuenten con la visa para ingresar a Perú o que Perú no active a su vez un corredor que les permita llegar. Que eso sería Chile. lo idóneo. Entonces, la Cancillería está en estas conversaciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana es el ministerio rector en este caso, y el Ministerio de Gobierno lo que tiene es la política para ejecutar la política migratoria. Entonces, son decisiones que se coordinan con la Cancillería, con el Ministerio de Gobierno, pero que en este caso exige también coordinación con otros países. No tenemos una decisión definitiva, no tenemos una decisión final sobre este tema, ni tampoco una fecha para tomarla, porque dependemos de estas consultas que se están haciendo para saber si se puede o no hacer operativa una decisión así. Ahora, señora ministra, en el marco de este proceso de regularización o migración ordenada, como se ha denominado, ¿cuánto de esto se ha ejecutado desde el 26 de agosto en que el Ecuador empieza a requerir visa para el ingreso a su territorio? Y en lo que se refiere a aquellos ciudadanos venezolanos que ya ingresaron a nuestro territorio, que debía iniciarse un registro. Sí, en el caso del registro se ha levantado ya un formato de registro. Cancillería, Ministerio de Gobierno, coordinando con las gobernaciones, esperamos tener al menos 21 puntos de registro a lo largo y ancho del país. El día viernes tuvimos una reunión con gobernadores de todo el Ecuador, pero nos reunimos en Cuenca precisamente para dar algunas líneas sobre esto. No hemos empezado todavía el proceso porque además estamos trabajando en cuál va a ser el sistema, incluso el sistema informático para ingresar toda esta información. Efectivamente, solo podrán beneficiarse de esta medida quienes hayan ingresado antes de que se dictó el decreto ejecutivo. Solamente estas personas podrán beneficiarse de la medida y lo que estamos es buscando obtener la mayor cantidad de información de las personas que se sometan al registro. Me explico, esto podría incluir información laboral, información de estudios, información sobre en dónde están viviendo, qué otras conexiones familiares tienen, información que nos permita que varias políticas públicas se activen o se programen respecto de estos ciudadanos. Saber, por ejemplo, si es que hay niños, en qué edad están, porque esto implica si están en edad escolar, si están yendo o no están yendo a la escuela, en qué grado están, si trajeron sus papeles, porque muchas veces, si por ejemplo el niño tiene que ir, me invento, a tercer año de educación básica, pero si es que no trae sus papeles, tenemos un problema para homologar en el sistema educativo. Hay una gran cantidad de implicaciones, entonces lo ideal para nosotros sería que el registro nos permita identificar a las personas, a las familias de la mejor manera para tomar decisiones no solo de política migratoria, sino de política pública. El INE calcula ya, cierro con esto, un saldo migratorio de más o menos 500,000 de personas. En el Perú sería el doble y en Colombia sería el triple. Lo que está sucediendo con Venezuela es un tema que no solamente tiene relación con su propio país, con sus propios ciudadanos, sino que en este momento tiene repercusiones a lo largo de todo el continente y es parte de lo que se está trabajando. ¿Ya tienen fecha para empezar ese registro o no todavía? Esperamos que sea en las próximas 2 o 3 semanas. Cancillería tiene que decirnos en el momento final en el que estemos listos. Estamos trabajando, yo les diría que casi a diario, los equipos para implementarlo lo más pronto posible. ¿Cómo se va a controlar el tráfico de personas, el coyoterismo que inevitablemente se está dando y esperamos que va a aumentar? Porque a raíz de esta medida, pues obviamente más personas tendrán que ir justamente por zonas en la frontera que no están controladas. ¿Ya se han tomado acciones en cuanto a esto? Sí, claro que sí. Desde el primer día de la medida estamos trabajando y estamos redoblando esfuerzos, tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional, para poder intensificar el trabajo en los que son pasos irregulares. Los pasos irregulares en una frontera tan porosa como la nuestra tienen implicaciones de tráfico de personas, tienen implicaciones de seguridad, tienen implicaciones relacionadas al contrabando, así que el trabajo de Policía y Fuerzas Armadas en estas zonas pues nunca deja de estar, pero medidas de mayor control migratorio efectivamente pueden producir un número mucho más alto y mayor vulnerabilidad para este tipo de delitos. Estamos trabajando en eso y se ha redoblado ya este esfuerzo y permítanme solo añadir un elemento más a este escenario ya complejo para la región. El anuncio
de un sector de las FARC, de un llamado a las armas, podría convertirse también o podría convertir al tráfico, a la trata de personas en una nueva actividad de financiamiento de estos grupos ilegales. Estos grupos ilegales hace algunos años en América Latina, en Colombia, se financiaron del narcotráfico. Hoy se financian del narcotráfico y de la minería ilegal. Y la gravísima situación migratoria y la situación de vulnerabilidad de millones de venezolanos en América Latina podrían hacer que estos grupos entren también al tráfico de personas, y tenemos un escenario que en realidad solamente abona que sea con uno más de los factores. negocios de estos grupos. Un nuevo factor, así es. Para concluir el tema de la migración venezolana, señora ministra, ya están ingresando con visa ciudadanos venezolanos a territorio ecuatoriano. Así es. Ya están solicitando en línea, tal como se explicó desde Cancillería el mecanismo. Están ingresando ya con visas, las visas se están otorgando en diferentes consulados en otros países. Se está trabajando también para un centro, y esto se está trabajando con OIM y con con otras agencias de Naciones Unidas, con ACNUR y con OIM, para tener probablemente un centro en Bogotá, en donde se puedan requerir visas o permisos o temas de reunificación familiar para ciudadanos venezolanos en distintos países de América Latina, porque el primer punto de salida de Venezuela es efectivamente Colombia. Entonces, distintos países estamos trabajando con agencias de Naciones Unidas para tener una especie de centro de operaciones que permita regularizar o que permita entregar información, permisos especiales, reunificación familiar. Permítanme poner un ejemplo. Supongamos que hay alguien que tiene niños menores de edad y que tiene padre y madre regularizados ya en un país en América Latina. ¿Cómo se van a tramitar esos permisos? Lo estamos trabajando con varios países y con agencias de Naciones Unidas. Es una crisis migratoria que realmente, cuando uno mira el número y la rapidez con la que esta cantidad de personas han sido expulsados de Venezuela, probablemente no tiene punto de comparación incluso con otras crisis migratorias en otros lugares del mundo. Así es. La cantidad hace que este caso se vuelva un caso difícil de comparar con otros lugares y con otros fenómenos migratorios. Lo estamos trabajando, pero al mismo tiempo para el Ecuador es una prioridad tener procesos migratorios regulados, controlados, saber quién entra al país, tener la posibilidad de otorgar o no permisos, visas, que es lo que cualquier país del mundo o casi todos los países del mundo hacen. Usted ya introdujo el tema, señora ministra, al ponernos el ejemplo de lo que pueden ser presa los migrantes venezolanos a propósito de la reactivación de este grupo armado de Colombia, las FARC, y las disidencias que quedaron de aquel grupo luego del proceso de paz. ¿Cómo está trabajando el Ecuador en lo que a su ámbito de competencia se refiere, que es la seguridad interna? Sabemos que en la frontera están Fuerzas Armadas, pero dentro del país, ¿cómo nos estamos preparando frente a este fenómeno? Sí, la semana pasada tuvimos ya una convocatoria del Gabinete Estratégico de Seguridad, precisamente para responder o para coordinar la respuesta que desde distintas instancias se debe tener frente a un anuncio como el que se dio hace unos días por parte de sectores, esperemos que minoritarios, de las FARC en Colombia, o lo que presumen también algunos sectores, incluso lo dijo el presidente Duque, sectores de las FARC que no se encuentran en Colombia, sino que han sido protegidos y se encuentran en territorio venezolano. ¿Qué es lo que hemos coordinado? Hay diferentes implicaciones de este anuncio. Una implicación podría ser desplazamientos. El tema de desplazamientos lo atiende la Secretaría de Riesgos, Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos. Entonces, ambas secretarías prenden sus alertas sobre posibles temas de desplazamiento por conflicto armado, por violencia. Un tema. Fuerzas Armadas es lo más evidente porque es el control de la frontera, y en el caso de la policía, ¿cuáles son nuestras implicaciones o nuestras tareas? Una, la que tiene que ver con tareas de inteligencia para evitar que estos grupos irregulares, estos grupos armados que operarían en Colombia y Venezuela o Venezuela también operen en el Ecuador. Entonces eso implica intensificar nuestras tareas de inteligencia, nuestro intercambio de información con nuestros pares en Colombia. También implica redoblar los controles sobre posibles aprovisionamientos que podría dar el Ecuador o que se podría buscar la logística en el Ecuador. Me explico. Armas,
municiones, explosivos, precursores de drogas, que un incremento en la actividad de grupos armados en Colombia podría convertirse también en buscar armas, municiones y explosivos en mercados ilegales ecuatorianos, lo que nos obliga a intensificar ese control. Pero también implica que se despliegue una mayor cantidad de efectivos policiales hacia las zonas de frontera. Ya tenemos una gran cantidad de efectivos policiales en la zona de frontera porque la amenaza de los grupos irregulares en la frontera no ha dejado de estar ahí para nosotros. El anuncio de un sector de las FARC podría modificar de alguna manera la intensidad, el número, pero nunca ha dejado de estar ahí esta amenaza. Desde lo que sucedió el año pasado. No, desde que se desmovilizaron los sectores de las FARC, porque esta entrega de las armas o esta firma de los acuerdos de paz tampoco fue del 100% de quienes estaban participando en esas actividades. De hecho, varios grupos ilegales que se desmembraron de las ex-FARC estaban operando en la frontera. Y uno de esos grupos fue precisamente el Frente Oliver Sinesterra. Entonces, la presencia policial en la frontera y la captura de varios miembros del grupo Oliver Sinesterra provocó una reacción violenta de su parte. No es que los bombazos o los secuestros son los que llevaron a la policía o a las Fuerzas Armadas en la zona. Fue al revés. El trabajo de Fuerzas Armadas, exacto, el trabajo de Fuerzas Armadas y de policía para controlar la zona provocó la detención de miembros del grupo de este Frente Oliver Sinesterra. La reacción del Frente Oliver Sinesterra fue más violencia, provocar la muerte de ciudadanos, de periodistas, de militares, atacar un cuartel policial en la zona. Este ya fue el resultado, la consecuencia, la respuesta a la actuación del Estado. Hoy tenemos presos en el Ecuador, ya sea sentenciados o procesados penalmente, 78 miembros del grupo Oliver Sinesterra. Entonces, para nosotros la amenaza de violencia o de actividades ilegales en la frontera ha sido permanente. Nunca ha dejado de ser uno de los elementos de seguridad, tanto para la policía como para las Fuerzas Armadas. Entonces, el anuncio no nos toma por sorpresa, no representa un escenario completamente nuevo, pero sí nos obliga a redoblar las alertas y a estar pendientes de cuáles van a ser ya las modificaciones en la zona de frontera. Aunque el reagrupamiento de algunos líderes de las FARC han emitido pronunciamientos en el sentido de que su operación va a cambiar de estrategia, a estas alturas, luego del anuncio del reagrupamiento de las FARC, ¿hemos tenido algún tipo de repercusión ya en nuestro territorio relacionado con la presencia de este grupo subversivo? No todavía, no tenemos ningún hecho violento, ninguna actividad delictiva que se le pueda atribuir directamente al anuncio que hicieran algunos de estos sectores. Ninguna de las cosas que han sucedido en estas semanas en frontera se puede atribuir a este anuncio, y de lo que conozco, afortunadamente, tampoco ninguna actuación dentro del territorio colombiano. Es decir, fue un anuncio respondido con toda fuerza desde el gobierno colombiano, desde el gobierno ecuatoriano, desde los gobiernos de la región, pero de lo que conocemos no hay una actuación violenta o ilegal que se pueda atribuir a este anuncio. Vamos a hacer una pausa comercial, amigos, y continuaremos este diálogo con la señora ministra de Gobierno, María Paula Romo. Hay algunos temas aún por evacuar, como el tema político, por ejemplo, y el tema de la seguridad interna vinculada a la delincuencia y al tema de las cárceles también, si nos queda algo de tiempo, aunque no es una tarea directa de este ministerio, pero sí tiene algún tipo de relación por el trabajo de la policía en la custodia de las cárceles. No se vayan de nuestra sintonía, venimos en breves minutos. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo Live. Míranos en directo por fmmundo.com y en todas nuestras plataformas digitales. Inicio del espacio publicitario. El Aeropuerto Internacional de Quito es la principal puerta de entrada al Ecuador, gracias a la implementación sostenida de una estrategia de desarrollo de rutas gestionada por Quipo. El aeropuerto ha permitido un importante aumento de conectividad para la ciudad y el país, al ofrecer operaciones eficientes con una lista creciente de aerolíneas, alcanzando más destinos en el continente y el mundo. Corporación Quipo, conectamos con calidad desde el centro del mundo.
Enamorarse de un GAC Motor es fácil, y no solo porque durante 6 años consecutivos es la marca de autos número 1 en calidad en China, también porque lo financian a tu manera, viene con matrícula y seguro y lo pagas desde octubre. Para mí, eso también es calidad. Ven a Autofactor de la Eloy Alfaro y Reinaldo Espinosa y elige tu GAC Motor. Elige calidad. Regresa a clases con Produbanco y gana. Por cada $100 de compras con tu tarjeta Produbanco, participa en el sorteo de 10 bonos de $300 en establecimientos participantes. Vive a diario experiencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Promoción válida del 15 de agosto al 30 de septiembre de 2019. Consulta condiciones y establecimientos participantes en produbanco.com. Dicen los expertos que la diferencia entre un ambiente bonito y uno espectacular está en seleccionar accesorios de calidad. Por eso llegó Full House de Colonial, para que tu casa luzca más espectacular que nunca. Del jueves 12 al domingo 15 de septiembre, aprovechas del 50% de descuento en cojines, adornos, copas, cubiertos, vasos, manteles, vajilla, edredones y más accesorios para tu hogar en megatiendas Colonial y Colonial.com. Además, por tus compras con tu tarjeta American Express de Banco Guayaquil, llévate un cash Colonial para tu siguiente compra. Aplican condiciones. Colonial, para toda la vida. La Universidad Politécnica Salesiana Te permite cumplir tus sueños, dejar una huella en la historia y seguir con más éxitos en tu vida profesional. Piensa en grande. Avanza a un siguiente nivel. Forma parte de los posgrados que te oferta la Universidad Politécnica Salesiana. Más información en posgrados.ups.edu.es. ¡Inscríbete ya! Descubre nuestro nuevo y fascinante portal fmmundo.com. Fin del espacio publicitario. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Retomamos el diálogo con la señora ministra de Gobierno, María Paula Romo. Queremos tocar el tema relacionado con la política. Es una cartera de Estado con muchísimas responsabilidades frente al gobierno, y una de ellas, y una de las más importantes, es el tema político. Señora ministra, ¿cómo va este tema? ¿Cuál es el punto de vista que tiene ahora mismo el gobierno respecto de estas reformas constitucionales planteadas por diferentes vías, 2 ciudadanas, una legislativa, 2 por reforma parcial, una por enmienda? ¿Cuál es el punto de vista del gobierno frente a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana? Sí, como usted bien lo ha dicho, hay varias iniciativas que siguen distintos canales. Algunas son ciudadanas, algunas han sido planteadas por organizaciones políticas y que pretenden primero una recolección de firmas para luego convocar una consulta popular. El gobierno se encuentra más cerca del proceso que se lleva adelante en la Asamblea Nacional. Se encuentra más cerca, y utilizo esta expresión porque ninguna de estas iniciativas la ha promovido el gobierno. Ni el gobierno ha presentado un proyecto de enmienda, ni el gobierno ha presentado un proyecto de reforma, pero por supuesto acompañamos y hemos estado conversando con la bancada de gobierno en la Asamblea. En el legislativo, entiendo yo que representantes de todos los sectores políticos, excepto el correísmo, están respaldando la iniciativa de enmienda. ¿A qué llevaría esto? A que la Corte Constitucional autorice, en primer lugar, porque la Corte tiene que dar un dictamen de vía, autorice que se tramite a través de la Asamblea Nacional no la desaparición del Consejo, sino la restricción de sus competencias, y que las competencias de designación de autoridades vayan a la Asamblea Nacional. No creo yo, de la lectura del proyecto, que se trata de regresar a la Asamblea Nacional, porque en realidad no sería como antes de la Constitución del 2008, sería un procedimiento de designación abierta, de postulación abierta, es decir, que cualquier persona pueda postular a alguien para un cargo y que haya una comisión que revise los antecedentes, las características, las carpetas, por decirlo de alguna manera, y que también permita que la ciudadanía presente impugnaciones. Al final del día la decisión estaría en el Pleno, pero no desaparece por completo un proceso de postulación y de impugnación ciudadana, que creo que es lo que hace un gran cambio respecto de lo que teníamos antes del 2008. Entonces,
Eso es lo que yo he podido conversar con otros sectores políticos, lo que hemos podido trabajar con los legisladores de la bancada de gobierno, y es el proceso del que nos encontramos más cerca. Los otros tienen una vía propia, es una vía más ciudadana, y mientras no se haga una convocatoria formal a una consulta popular, pues el gobierno simplemente no es parte de estos procedimientos ni tendrá una opinión sobre ellos. Si no existe ya una convocatoria, si es que llegara a existir, pues tendremos una opinión pública sobre este tema. ¿Pero no le preocupa al gobierno la coexistencia de estas reformas que prácticamente apuntan al mismo objetivo por vía diferente, con alcance diferente también? Yo creo que lo que está pasando en el país es una señal de las dificultades que hay para llegar a acuerdos, porque muchos sectores están buscando una vía que incluso lleva al esfuerzo de recoger firmas y no pudieron ponerse de acuerdo. Afortunadamente, me parece, en la Asamblea hay un ejercicio más conciliador que fuera de la Asamblea. Creo que también esa es una señal positiva entre los sectores políticos, aún entre aquellos que tenemos diferencias, sectores que están en la oposición, otros en el gobierno, con otros tenemos unos acuerdos mínimos, pero en la Asamblea, entiendo yo, hay un acuerdo mejor trabajado y mejor logrado que por fuera de la Asamblea, en donde hay iniciativas paralelas. Ojalá ese esfuerzo que se está llevando adelante en la Asamblea Nacional también permita que se consolide una salida para el tema del Consejo, porque el hecho de que tantos sectores discutan lo del Consejo de Participación Ciudadana también debería entenderse como que en el país hay una inconformidad con que el Consejo tome las decisiones que toma, se integre como se integre, es decir, no terminamos de encontrar como país una salida. Creo que eso también nos obliga a mirar que la institución Consejo de Participación Ciudadana tiene que ser reformada. Algunos por la vía de la enmienda, otros por la reforma, otros por la desaparición completa, pero no hay en el país un ambiente de decir quedémonos con el Consejo como está. El gobierno tuvo una postura y una propuesta sobre esto hace un año, cuando se convocó la reforma, la consulta popular. En esa consulta popular se cambió ya el Consejo, se cambió la forma de designación, pero creo que la primera experiencia de elegir por votación popular al Consejo fue una experiencia accidentada, ¿no? 4 de 7 consejeros fueron destituidos, fueron censurados por la Asamblea Nacional al solo intento de tomar sus primeras decisiones que eran claramente inconstitucionales. Creo que esto abona a la idea de que el Consejo de Participación es un poder, es una instancia en este momento no cómoda para el país, ¿no? Que hay que buscar alguna salida. ¿Y qué le parece al gobierno? Y si no hay un pronunciamiento del gobierno, al menos uno suyo, como ministra, como abogada además, respecto de la propuesta de hacerle bicameral al Poder Legislativo y que esa bicameralidad dé funcionalidad a la designación de las autoridades, que dejaría de hacerlo el Consejo de Participación y lo asumiría un Congreso bicameral? No es un tema que hayamos discutido internamente en el gobierno, pero permítame compartir mi opinión. Creo que esta propuesta incluso pierde sentido para sus proponentes cuando la Corte Constitucional no permite poner requisitos diferentes, ¿no? Porque la propuesta originalmente, de lo que yo conozco, era unos requisitos de alguna manera más estrictos para ser parte del Senado. Poco más de edad y de tercer nivel de educación. Entonces, eso plantearía, ¿no es cierto?, una representación diferenciada hacia el Senado y la Asamblea. Si la Corte Constitucional no dio paso a los requisitos diferentes, entonces no se entiende bien qué hacen unos representantes en la Asamblea y otros en el Senado. Si su origen va a ser el mismo y sus características van a ser las mismas, solo se convertiría en una especie de doble trámite para aprobar una ley. Entonces, creo que esto Entonces, ¿usted opina también que se volvería más burocrático, así como opina César Litardo? Así creo yo. Además, tomando como antecedente el hecho de que sus proponentes no pensaban en la bicameralidad por la bicameralidad, sino porque hay una representación diferenciada por requisitos. Si no hay una diferenciación en los requisitos y en la procedencia de senadores y legisladores, solamente se trata de un doble trámite de aprobación de leyes, lo que creo que tendría poco sentido.
Analicemos un poco la agenda legislativa desde el interés y la perspectiva del gobierno, señora ministra. Si me permite, ¿qué proyectos de ley está cocinando el gobierno desde la iniciativa del Ejecutivo que le interese el trámite en la Asamblea? Hay algunos proyectos ya enviados por el Ejecutivo, de los que estamos pendientes en la Asamblea Nacional. Por ejemplo, algunas reformas para los temas de corrupción, para los temas de seguridad, que están en el Código Orgánico Integral Penal. Entiendo yo que el Código Orgánico Penal se votaría antes de que termine este mes. Ahí hay algunos temas de interés del Ejecutivo y en los que el gobierno se pronunciará a través del veto del presidente, que esa es la fórmula que corresponde en este momento. Estamos también pendientes de la reforma a la Ley de Movilidad Humana. La Ley de Movilidad Humana, la reforma presentada por el gobierno, nosotros, entre otras cosas, pedimos que se autorice un trámite expedito para deportar a quienes cometan delitos en el Ecuador. Hay un tratamiento y hay una forma en la que el Ecuador puede recibir a quienes se someten a las leyes ecuatorianas, a las normas de convivencia y demás, pero no se puede tratar de la misma manera a quienes vienen al Ecuador a violar las leyes o a incumplir códigos mínimos de convivencia. Hoy no tenemos en la práctica, a pesar de que hay un procedimiento, pero el procedimiento es tan engorroso y es tan largo que en la práctica no podemos deportar a quien comete delitos en el país. Esta es una reforma a la Ley de Movilidad Humana de la que estamos pendientes, así como estamos pendientes de que ya en el Pleno, en el seno de la Asamblea Nacional, se dé el paso final para la salida del Ecuador de UNASUR. Este también es un trámite que requiere una postura del gobierno sobre el instrumento internacional. Ya se hizo un pronunciamiento de la Corte, ya se hizo un informe de la Comisión, salió la semana pasada. Ahora estamos a la espera de que el Pleno de la Asamblea Nacional vote y se efectivice la salida del Ecuador de UNASUR. ¿Eso qué va a garantizar? La salida definitiva del Ecuador de UNASUR. Esto tiene consecuencias directas con la Ley Orgánica de Movilidad Humana, porque la Ley de Movilidad Humana tiene unas reglas para los países miembros de UNASUR. Y aunque UNASUR en la práctica ya no existe, está muerto, virtualmente desaparecido, hay que formalizar todos estos temas para que podamos seguir adelante con procesos migratorios regulados ya en un escenario en el que UNASUR no existe. Es actualizar la Ley de Movilidad Humana a una realidad que hoy está sobre la mesa, que es la virtual desaparición de UNASUR. Entonces, esto tiene una repercusión directa. Tenemos también algunas reformas a las normas de seguridad, a las leyes de seguridad, que están en la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. Este es un tema pendiente. El ministro Ontaneda presentó un proyecto de ley de pesca que nos va a servir también para dinamizar este sector. Es un tema pendiente y, por supuesto, en las próximas semanas hay la expectativa de la presentación de un proyecto con algunas reformas económicas y laborales de las que se ha venido discutiendo en el país. Esto yo diría como los principales puntos de interés del gobierno en la agenda legislativa, aunque, por supuesto, siempre el gobierno participa, venga de donde venga la ley. Hay un momento en el que el gobierno tiene la facultad de observarla, de vetarla, y esto hace que sigamos con interés la agenda legislativa. Se vienen reformas tributarias y laborales, pero tenemos el problema de que la Comisión de Derechos de los Trabajadores, precisamente a quien le correspondería tramitar la ley laboral, el proyecto de reforma laboral, no funciona, no trabaja. ¿Ha podido usted hablar con el presidente César Litardo sobre este inconveniente? La Asamblea Nacional tiene un grupo importante de comisiones especializadas. Yo creería que si en alguna comisión no hay viabilidad o no sesiona, que es el caso de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, pues yo entendería que el Consejo de Administración Legislativa asignará a la comisión en la que cualquier reforma pueda ser tratada. Ojalá la Asamblea supere cualquier impasse, eso sería lo ideal, pero también es cierto que la Asamblea tiene una serie de comisiones que me parece están facultadas para tratar cualquier reforma. O crear una ocasional. Incluso eso estaría en el escenario, pero esa es una decisión interna de gestión de la Asamblea sobre la que nosotros no opinaremos. Confiamos en que la Asamblea va a tomar la mejor decisión para viabilizar cualquier reforma. Hablemos de los temas de inseguridad, señora ministra. La inseguridad figura en la mayoría de encuestas que se realizan mes a mes en nuestro país como la segunda gran preocupación de los ecuatorianos. En primer lugar está la falta de empleo. ¿Qué podemos decirles a los ecuatorianos en esta materia? Porque hay una percepción, vale hablar de percepción.
Cada vez que se toca el tema, pues hay amigos, familiares cercanos, compañeros de trabajo que han sido objeto de algún tipo de robo, hurto, etcétera, relacionados con tema de delincuencia, y eso se multiplica de manera exponencial, de manera que hay una sensación de inseguridad en el país. Sí, me gustaría dividir los fenómenos de delincuencia y de violencia en un rango más amplio, ¿sí? Un rango más amplio para decir, tenemos un tipo de delincuencia más grave, el crimen organizado, el que afecta los derechos a la vida de las personas, es decir, asesinatos, por ejemplo, como el delito más grave que hay aquí y en cualquier país. Luego también tenemos una serie de delitos más vinculados al robo callejero, al asalto en el transporte público, a que una persona que camina por la calle se sienta insegura o se sepa insegura porque hay este tipo de robos. Y luego hay un campo también muy amplio de la violencia que no es violencia criminal, que es violencia interpersonal, en donde están, por ejemplo, riñas entre vecinos, entre amigos, asesinatos del esposo a la esposa, asesinatos de los padres a los hijos. El año pasado tuvimos 14 niños asesinados por sus padres como consecuencia de castigos físicos. Increíble. Esto también es un asesinato, también es violencia, también es delito, pero el tipo de comportamiento difiere de los otros. Y me parece importante ponerlo en un rango más amplio, porque hay algunas cosas en donde el trabajo de la policía es más evidente y es su responsabilidad exclusiva. Por ejemplo, cuando hablamos de violencia criminal, crimen organizado, narcotráfico, bueno, es la policía la que tiene una responsabilidad ahí y lo estamos haciendo. Voy a comentar algunos resultados. Luego tenemos un tema más de robo callejero, de transporte público, de calles o debajo de un puente, en donde la policía tiene una gran responsabilidad, pero también tenemos una tarea compartida con municipios, por ejemplo, calles iluminadas, regulaciones claras sobre quiénes pueden estar o no estar en un semáforo, regulaciones sobre ventas ambulantes en las afueras de los colegios, es decir, una ciudad ordenada permite que la policía pueda tener un mejor control de este tipo de fenómeno callejero. El tener horarios de funcionamiento de los centros de diversión, horarios y lugares de expendio de bebidas alcohólicas, permite controlar mejor este tipo de delito, y ahí estamos también desplegando un trabajo con municipios en todo el país para tener el respaldo del trabajo de los agentes municipales, de los inspectores, el control de temas de convivencia. Y ya en el tema de violencia interpersonal, la responsabilidad se amplía mucho más, porque ya es un problema de prevención, es un problema de cultura sobre resolución de conflictos, es un problema de evitar este tipo de reacciones violentas o iracundas que terminan con muertes. Ahora, señora ministra, ¿qué se va a hacer para específicamente fortalecer las capacidades de la Policía Nacional? Porque justamente hablando de percepciones, la percepción de la ciudadanía frente a esta institución que es la encargada, que es la que tiene la obligación de velar por la seguridad de todos los ciudadanos, según lo manda la Constitución, está venida menos, a tal punto que el hecho de que se haya tenido que acudir a las Fuerzas Armadas para este trabajo en conjunto en el cual ellos se van a encargar del control de armas, también preocupa a los ciudadanos, porque hay, repito, la percepción de que la policía no puede manejarlo por sí misma. No, esto es una equivocación como mensaje, es una equivocación como realidad, y permítanme entregar algunos datos sobre este tema. Lo último que podríamos decir es que tenemos una policía que no hace su trabajo. Todos los datos de productividad, es decir, de resultado de la policía, no es cuántos policías tenemos en la calle, sino con qué regresa la policía de la calle, para ponerlo de alguna manera. En lo que va del año, es decir, del 1 de enero al 1 de septiembre del 2019, la policía ha detenido a 27.260 personas. 27.000 detenidos. Recordemos que todo el sistema carcelario del país tiene 40.000 personas privadas de libertad. Es decir, con la cantidad de personas detenidas, por eso también hay que ser muy cuidadosos con el mensaje sobre el uso de la prisión preventiva, porque la cantidad de detenciones alcanzaría en un año el total de la población carcelaria. Entonces, ojo con eso, pero 27.000 detenidos no es una policía que no hace nada. La policía, en lo que va del año, ha sacado de las calles 3.444 armas de fuego,
3.400 armas de fuego retiradas de las calles, 600.000... Esto trabajo de la policía. De la policía, solo de la policía. 600.000 municiones, 800 toneladas de material aurífero, 1.900 vehículos recuperados, es decir, vehículos reportados como robados que han sido recuperados, 1.900 vehículos recuperados, 2.100 motos recuperadas y para investigaciones casi 3.000 automóviles que han sido aprehendidos en operativos y al desarticular organizaciones criminales, 60.000 galones de combustible, 83 carros de carga de minería ilegal. Y así podríamos seguir enumerando cosas concretas, que no es solamente decir tantas horas trabaja la policía, sino efectivamente de sus operativos regresa con 3.000 armas de fuego, 3.400 armas de fuego. Cuando el presidente da la disposición de que todas las entidades del Ejecutivo se activen y hagan un esfuerzo adicional, ¿a qué se refiere? A que cada una lo haga en el marco de sus competencias. Las Fuerzas Armadas no pueden participar de un allanamiento, no participan en una investigación criminal. No pueden aprender tampoco. Exactamente. ¿Qué ocurriría si en el control de armas siempre van a trabajar en conjunto? Porque si en el control de armas sucede algo, ellos no tienen la potestad, no pueden, no está dentro de sus funciones que ellos aprendan a los presuntos delincuentes. Y por eso trabajamos de manera conjunta, porque las Fuerzas Armadas sí pueden hacer control de armas, no solamente pueden, deben, es parte de sus tareas, pero si es que se produce la necesidad de detener a alguien, en ese momento, quien hace la detención, quien judicializa este acto, es la Policía Nacional. ¿Qué sí puede? ¿Qué hace? ¿Qué más hace las Fuerzas Armadas? A través de la Fuerza Aérea, el control del espacio aéreo, que también tiene que ver con actividades delictivas. Probablemente hace 20 o 30 años, cuando pensábamos en las Fuerzas Armadas, pensábamos en que ellos controlen el espacio aéreo para que no entre otro país. Ahora, de lo que hablamos con el control del espacio aéreo es que no entren narcoavionetas, o que no entren o que no salgan. Entonces, ese es un trabajo también muy importante desde el punto de vista de la seguridad para las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, a través de la Marina, tienen también la responsabilidad del control del mar territorial. Y ahí están involucradas actividades de pesca ilegal, están involucradas actividades de narcotráfico y también de tráfico de personas o de trata de personas. Entonces, esa es una actividad concreta. Aire, mar, control de armas son las actividades o son las acciones que desde el punto de vista de la norma constitucional le corresponden a las Fuerzas Armadas. ¿Hay los protocolos en este momento claramente establecidos para que los militares sepan qué hacer en determinadas situaciones ahora que están trabajando en conjunto y en forma coordinada con la Policía Nacional? Porque si no existe un protocolo, podría haber un problema de afectación a derechos humanos, que ha ocurrido en otros países, ¿no? Se ha dado en Brasil, se ha dado en México. Así es, pero yo voy un punto tal vez antes que eso. Ni siquiera protocolos, sino la ley. La ley es en la que se enmarca la actuación de Fuerzas Armadas y de policía, y ni las Fuerzas Armadas ni la policía están cruzando el límite de lo que les corresponde hacer. Entonces, ni la policía está encargada de la defensa de las fronteras, ni la policía está haciendo control aéreo, ni las Fuerzas Armadas están recibiendo delegaciones fiscales, ¿no? Entonces, cada uno en el marco de sus competencias habituales, pero con la instrucción del presidente de que fortalezcan sus resultados, de que estemos más presentes, de que cada uno participe más, por supuesto, en lo que le corresponde. No es un llamado a que las Fuerzas Armadas dicten una sentencia, pero también es un llamado a que la Administración de Justicia se involucre más y dé mejores resultados. Creo que así se debe comprender el llamado que ha hecho el presidente cuando se trata de otras funciones y la orden que ha dado el presidente cuando se trata del Ejecutivo. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones de la doctora María Paula Romo, ministra de Gobierno. Se nos quedan algunos temas, la coordinación, por ejemplo, con los GATS en materia de seguridad, nos hubiese gustado también abordarlo. El tiempo nos impide hacerlo, pero esto nos permite comprometerle a la señora ministra un nuevo diálogo más adelante para tomar el pulso a esta coordinación entre el Ministerio de Gobierno y las grandes ciudades, especialmente Quito y Guayaquil, que tienen convenios firmados con la institución. Seguro que sí, pero si me permite un comentario final sobre esto, creo que lo importante es el ánimo de colaboración que hay.
el ánimo de trabajo conjunto para enfrentar el tema de seguridad, cada uno en sus competencias, de ninguna manera ni cruzando nosotros la línea ni pidiéndole a otra institución que cruce la línea, pero es muy importante que trabajemos juntos. Nadie compite para ver quién saca mejores resultados. La verdad es que los resultados de seguridad solamente se pueden lograr si trabajamos juntos en ordenanzas, en el tema de videovigilancia. Creo yo que el haber logrado articular las cámaras entre el gobierno nacional y el gobierno local, en el caso de Guayaquil, es un mensaje y se convirtió en algún momento en un espacio de disputa, y hoy me parece que se convierte en el mensaje de que estamos en un momento distinto. No vamos a permitir que ninguna diferencia política sea un obstáculo para trabajar juntos por el tema de seguridad. Guayaquil y Quito lo estamos haciendo ya y estamos trabajando los convenios que se van a firmar, ojalá con todos los municipios del país de aquí a los próximos meses. En buena hora, que sea así, señora ministra. Queremos agradecerle por habernos atendido en esta entrevista que ha explorado algunos de los temas de su competencia. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Visita nuestro portal www.fmmundo.com.